Paso ahora a los errores de los bolcheviques. Haberse limitado en ese momento a aplausos y exclamaciones irónicas fue evidente error. El pueblo está cansado de vacilaciones y dilaciones. El descontento crece evidentemente. Se acerca una nueva revolución. Los demócratas reaccionarios, los Libertad, Tsereteli, etc., solo quieren distraer la atención del pueblo con esta cómica conferencia, entretener al pueblo con esta comedia, separar a los bolcheviques de las masas y entretener a los delegados bolcheviques con la indigna ocupación de sentarse y escuchar a los zarudni. Y los zarudni son aún más sinceros que los otros. Los bolcheviques debieron retirarse como protesta y no caer en la trampa de la conferencia de distraer la atención del pueblo de los problemas serios. Los bolcheviques debieron dejar a 2 o 3 de sus 136 diputados para la labor de enlace, es decir, para que comunicaran por teléfono el momento en que terminara la charlatanería insulsa y se pasara a votar. Pero los bolcheviques no debieron dejarse entretener con necedades evidentes, con el propósito evidente de engañar al pueblo, con el fin evidente de aplacar la creciente revolución, perdiendo el tiempo en asuntos triviales. El 99% de los delegados bolcheviques debieron ir a las fábricas y cuarteles. Ese era el lugar adecuado para delegados que habían venido de todos los rincones de Rusia y que después del discurso de Zarudni pudieron ver toda la podredumbre de los eseristas y los mencheviques. Allí, junto a las masas, en cientos y miles de actos y charlas, debieron discutir las enseñanzas de esa cómica reunión, cuyo propósito evidente era solo dar un respiro al kornilovista Kerensky y facilitarle que intentara nuevas variaciones en el juego del carrusel ministerial. Los bolcheviques tuvieron una actitud errónea hacia el parlamentarismo en momentos de crisis revolucionaria y no constitucional, una actitud errónea hacia los eseristas y mencheviques. Se comprende cómo sucedió esto. La historia dio un viraje muy brusco con la kornilovada. El partido no pudo ponerse a tono con el ritmo increíblemente acelerado de la historia en este viraje. El partido se dejó atraer momentáneamente a la trampa de una charlatanería despreciable. Debieron destinar el 1% de sus fuerzas a esa charlatanería y consagrar el 99% a las masas. Si el viraje aconsejaba llegar a un acuerdo con los eseristas y los mencheviques, personalmente creo que sí, los bolcheviques debieron proponerlo en forma clara, abierta y rápida, a fin de aprovechar inmediatamente la posible y probable negativa de los amigos del bonapartista Kerensky de llegar a un compromiso con ellos. Esa negativa surgía ya de los artículos de Dielo Naroda y Rabochaya Gaceta en vísperas de la conferencia. Se debió informar a las masas del modo más oficial, más abierto y más claro posible. Se les debió informar sin perder un solo minuto que los señores eseristas y mencheviques habían rechazado nuestro ofrecimiento de un acuerdo. Abajo, los eseristas y los mencheviques. La conferencia habría podido reírse de la ingenuidad de Zarudni con la acogida que semejante consigna habría tenido en fábricas y cuarteles. La atmósfera de un cierto entusiasmo por la conferencia y el ambiente que la rodeó parecen haberse originado en distintas partes. El camarada Zinoviev cometió un error al escribir de manera tan ambigua por no decir otra cosa, a propósito de la comuna, que parecería ser que la comuna, aunque triunfante en Petersburgo, podría ser derrotada como en Francia en 1871. Es absolutamente inexacto. Si la comuna triunfara en Petersburgo, triunfaría también en Rusia. Fue un error de su parte escribir que los bolcheviques hicieron bien en proponer una representación proporcional del presidium del Soviet de Petrogrado. Nunca el proletariado revolucionario hará nada que valga la pena en el Soviet mientras se permita la representación proporcional a los señores Tsereteli. Admitirlos significa privarnos de la oportunidad de trabajar, significa arruinar el trabajo del Soviet. El camarada Kamenev cometió un error
al pronunciar el primer discurso de la conferencia en un espíritu puramente constitucional, cuando planteó la ridícula cuestión de confianza o desconfianza en el gobierno. Si no era posible en esa reunión decir la verdad sobre el kornilovista Kerensky, que ya había sido dicha tanto en Rабочий Путь como en Socialdemokrat de Moscú, entonces, ¿por qué no remitirse a esos periódicos y hacer conocer a las masas que la conferencia no había querido oír la verdad sobre el kornilovista Kerensky? Las delegaciones obreras de primer grado cometieron un error cuando mandaron oradores a semejante conferencia. Después del discurso de Zarudny, después de aclarada la situación, ¿por qué gastar pólvora en los amigos de Kerensky? ¿Por qué desviar la atención de las fuerzas proletarias hacia una cómica conferencia? ¿Por qué esas mismas delegaciones no fueron pacíficas y legalmente a los cuarteles y a las fábricas más atrasadas? Esto hubiera sido 1.000.000 de veces más útil, más importante, más serio, más práctico que el viaje hacia el teatro Alexandrovsky y las conversaciones con los cooperadores que simpatizan con Edinsbo y Kerensky. 10 soldados u obreros convencidos de una fábrica atrasada valen 1.000 veces más que 100 delegados de diversas delegaciones amañados por los Libertad. El parlamentarismo, sobre todo en momentos revolucionarios, debe utilizarse no para perder un tiempo precioso con los representantes de lo que está podrido, sino para utilizar el ejemplo de lo que está podrido para educar a las masas. ¿Por qué no pueden esas mismas delegaciones proletarias utilizar la conferencia para editar, digamos, 2 carteles explicando que la conferencia es una comedia y exhibirlos en los cuarteles y en las fábricas? En uno de los carteles se podría presentar a Zarudny con gorro de bufón, bailando sobre un tablado y cantando el estribillo: Kerensky nos defendía, Kerensky nos abandonó, y a su alrededor Tsereteli, Chernov, Skobeliev y un cooperador del brazo con Liberdan, todos riéndose a carcajadas. Epígrafe: ellos están contentos. Segundo cartel: otra vez Zarudny ante el mismo público diciendo: durante 1 mes y medio interrogué sobre la paz, no recibí ninguna respuesta. El público permanece en silencio, sus rostros expresan seriedad oficial. Sobre todo parece muy serio Tsereteli mientras escribe furtivamente en su libro de notas: qué bobo es este Zarudny. Ese imbécil debería estar acarreando basura en lugar de ser ministro. Es defensor de la coalición y la socava peor que 100 bolcheviques. Fue ministro y nunca aprendió a hablar como ministro. Debió decir: durante 1 mes y medio yo seguí continuamente el desarrollo de la campaña por la paz y estoy plenamente convencido de su éxito final, precisamente bajo el gobierno de coalición, de acuerdo con la gran idea de Estocolmo, etcétera, etcétera. Incluso Ruskaya Volia habría entonces ensalzado a Zarudny como el paladín de la Revolución Rusa. Firmado: Conferencia Democrática Revolucionaria de Hombres Prostituidos. Escrito antes de la terminación de la conferencia. Cambiar la primera frase, por ejemplo, en lo esencial ha terminado. Escrito antes del 22 de septiembre de 1917. Venceremos, camaradas.